El Salmo número 2 es un salmo que se considera, como lo hemos visto hace poco, salmo mesiánico. Si bien todos los salmos, porque el centro de la Escritura es Cristo, hablan de Cristo, hay salmos que específicamente hablan de los padecimientos, hablan también, como en este caso, no de la muerte en la cruz, sino, como vamos a ver, de esa filiación eterna que tiene el Hijo de Dios con el Padre desde toda la eternidad. Y también nos remonta al futuro, es decir, cuando Cristo ponga a todos sus enemigos por el estrado de sus pies y reine, porque hoy el hombre piensa que puede desafiar a Dios, que puede desplazar a Dios, pero va a llegar un momento en donde Dios va a decir basta y eso se va a acabar, eso va a finalizar y finalmente Cristo reinará. El Salmo comienza con una pregunta que hace el salmista. Uno dice, ¿quién es el que habla? Bueno, si ustedes se fijan, no tenemos el título de quién escribió el Salmo, pero se ve que los judíos sí internamente, no sabemos por qué, no se le puso históricamente el nombre de David, pero es un Salmo de David porque está confirmado en el Nuevo Testamento que es de David. Si no, no sabríamos quién lo escribió, sería un Salmo huérfano, como decimos que nos vamos a encontrar en la Escritura, donde tenemos el Salmo, no tenemos quién lo escribió, pero cuando dice Salmo de David sabemos que es él, Salmo de Asaf, sabemos que es él, Salmo de los hijos de Coré o Salmo de Moisés. Pero en este caso sabemos por el Nuevo Testamento, como vamos a ver ahora. Pero teniendo en mente, ¿sí?, de que David escribió esto, porque esto está confirmado, y una de las características del Salmo 2 es que tiene múltiples referencias al Nuevo Testamento. Es uno de los salmos que tiene muchas conexiones. Tiene conexión con el libro de Hechos, cuando los apóstoles predicaban, tiene conexión con el libro de Hebreos y hasta con el Apocalipsis. O sea que para el predicador es fácil decir, el Salmo número 2 es un salmo indiscutiblemente mesiánico. Y también los judíos fieles consideraban que acá estaba hablando del Mesías. Ahora, sabiendo que es David y sabiendo de que si se refiere a sí mismo, hay cosas que no se pueden cumplir acá. Por ejemplo, vamos al versículo 1. Él comienza con una pregunta, que bien, es una pregunta abierta, ¿sí?, pero que todavía no sabemos si el salmo es mesiánico o no. Tenemos que leer por lo menos un par de versículos más. Y lo vamos a hacer de nuevo. ¿Por qué se amotinan las naciones? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esos primeros 3 versículos, uno podría pensar que, o el israelita de aquel tiempo promedio, podría pensar que se refiere a David, pero si se lee con detenimiento, y uno conoce la historia de David, no se puede estar refiriendo a David. A David lo había perseguido a alguien que era ya rey de Israel, era el rey Saúl. Pero que pasó lo siguiente, Samuel había ungido a Saúl por rey y esa unción de rey era como una especie de pacto de Dios. Mientras el rey se mantuviera en sus caminos, Dios lo consideraba rey. Ahora, cuando ese rey, Saúl, falló, desobedeció a Dios y Dios le dijo, no podrás ser más rey, él persistió siendo rey. No obstante, Samuel fue a una familia allí de muchos hermanos, donde el hermano menor de todo, el descartado de la familia, fue ungido como rey. Y ese era ese joven David, que después peleó con Goliat, etc. Pero él fue ungido. Entonces, siempre el rey es sinónimo de ungido. Entonces, uno podría pensar, se levantaron contra Jehová y contra su ungido. Pero si ese ungido es el rey David, nosotros sabemos la historia, que simplemente lo persiguió Saúl, eso no abarca todo el mundo, eso no son todos los reyes de la tierra. Y luego, si suponemos que está hablando cuando ya fue rey, tuvo oposición de algunos pueblos, pero no todos los pueblos de la tierra. ¿Sí? O sea, acá está hablando de algo más grande. No es el rey ungido David. No está hablando de sí mismo, está hablando sobre Dios, bueno, Jehová, eso lo entendemos bien, y sobre su ungido. ¿De quién es?
también se entiende que es el Mesías, que es el Cristo. Entonces, si nosotros ya entendemos que este versículo 1, 2 y 3 no se trata de algo local, David y el pueblo de Israel y los pueblos de alrededor, estamos hablando de algo universal. O sea, estamos hablando de la rebelión universal del hombre contra Dios. Lo que nosotros conocemos en doctrinas reformadas como la depravación total. Que el hombre es enemigo de Dios. Y en esta descripción vamos a ver ahora cómo nosotros, porque a veces decimos el hombre, sí, nosotros ya no tenemos rebeliones contra Dios. Somos sus hijos y creemos en Jesucristo como Salvador. Pero todavía luchamos ¿contra qué? Contra nuestro pecado. Y una de las características de nuestro pecado es ser rebeldes. Saber la voluntad de Dios en su palabra y no cumplirla es ser rebelde. Simplemente eso. Entonces, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Damos una mirada con este versículo 1 a nuestra sociedad actual. ¿Qué es lo que está pensando nuestra sociedad actual? ¿Qué es lo que están maquinando en sus, sus leyes de país, en sus planes educativos, en todo lo que hace a la cultura? ¿Cómo se está manifestando nuestra cultura actual? Como nunca, o sea, siempre ha pasado esto en la historia de la humanidad, pero como nunca se amontonan las naciones pensando cosas vanas. Cada vez más vemos los cristianos que el mundo se está volviendo, ¿sí?, en contra de Dios de una manera descarada, moralmente, ¿sí?, desde el momento que por lo menos cierta parte de la humanidad venía aceptando la existencia de un Dios, aunque lo rechazaban, a partir de que a algunos se le ocurrió decir, no, fuimos creados de la nada, nosotros nos hicimos a nosotros mismos, allá en el siglo XIX con Charles Darwin. A partir de ese momento comenzó un declive mucho más importante de la humanidad. Porque si no hay Dios, si bien los ateos ya existían de antes, pero el mundo se precipitó desde el siglo XIX y cada vez más a un profundo ateísmo, que se amontonan científicos, se amontonan pensadores y filósofos para pensar esto que la Biblia dice, cosas vanas. Y como nos dice también otro salmo, aquel que dijo, no hay Dios, se corrompieron e hicieron hechos abominables. O sea que estamos en un tiempo donde el Salmo 2, en su primera parte, tiene más trascendencia. Nosotros sabemos como iglesia que el Señor profetizó que antes de su venida iba a haber una multiplicación acentuada de la maldad. Y el problema es que por multiplicarse la maldad, ¿qué puede pasar con nosotros? El amor de muchos se puede enfriar. Entonces, como nunca, tenemos que estar velando como iglesia, estando firmes, estando apercibidos, estando preparados de lo que todo Dios nos dice en su palabra para no caer en ese enfriamiento espiritual. Ahora, en el versículo 2 nos dice cuál es la acción. Una vez que en pensamientos ya se decide una rebelión abierta contra Dios, se pasa a la acción. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Allí tenemos una referencia que llamamos mesiánica. Esto es lo que el apóstol Pedro y Juan, pero por sobre todas las cosas los creyentes que estaban con ellos, entendieron de este salmo. Como digo, los judíos quizás, algunos entendían que esto era mesiánico, pero otros no estaban muy seguros. Pero pasó esto, se los describo rápidamente porque no podemos detenernos en la historia mucho. Pedro y Juan sanaron a un cojo, ¿sí? Una persona renga que estaba sentado en la puerta, muy conocida de ahí del templo, donde ellos lo sanaron, y esta persona que era popular por su discapacidad, estaba saltando con sus dos pies. Entonces vinieron personas, le preguntaron qué hicieron. Al saber que estaban predicando ellos acerca de Jesucristo de Nazaret, lo metieron preso y la iglesia oraba por ellos.
pero no pudieron estar mucho tiempo presos, sino que lo soltaron. ¿Saben a cuántas personas impactó esa predicación? A 5.000 personas. Para nosotros parece un hecho como poco trascendente. Sanaron a un cojo. Fue más que Pentecostés. Pentecostés fueron 3.000, aquí fueron 5.000 personas. Y la forma que tienen de contar los judíos son los hombres solamente. O sea, imaginemos que hubieran mucho más personas. O sea, una explosión de la iglesia sucedió con eso. Ahora, estuvieron en la cárcel, no la pasaron bien, lo soltaron a Pedro y Juan, y cuando van a los suyos, y uno se pregunta a veces diciendo, ¿quiénes son los suyos? Porque no pueden ser 5.000 personas, no puedes hablar con 5.000 personas. Pero posiblemente los suyos sea ese núcleo íntimo de esos 120 que estuvieron en el aposento alto en Pentecostés, que no hacía mucho tiempo que había pasado. Y ya la iglesia se multiplicó por 3.000, y ahora se multiplicó por 5.000, y si contamos las familias, ya eran muchísimos. Ahora acá sucede algo, es sobrenatural, porque los suyos, esas, no sé, podrían ser quizás más personas de las que estamos aquí reunidas, o igual, no sé, se levantaron y como que tuvieron una oración en conjunto. Sería raro para nosotros que nosotros nos levantemos y sin ponernos de acuerdo los unos a los otros, tengamos una sola oración, ¿verdad? A menos que estuviéramos leyendo algo. Bueno, esas particularidades se daban en la iglesia primitiva, esos hechos milagrosos, y cuando se levantaron estas personas, ¿qué es lo que recitaron? Salmo número 2. Y lo dice así, Hechos 4, versículos 25, 26 y 27, el Espíritu Santo movió a estas personas para una manera de oración conjunta decir esto, que por boca de David, tu siervo, y ahí tenemos que toda esa congregación movida por el Espíritu Santo confirma que el Salmo 2 es David. Dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahí tenemos el versículo 1, ¿verdad? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, y acá ya tenemos la aplicación del Salmo 2. Dice, contra el Señor, o sea, Jehová, y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y después nombra Herodes, ¿sí? Poncio Pilato, los gentiles y los pueblos, tribus, ¿no?, de Israel. Si bien contra Jesús no se levantó todo el mundo porque él estaba haciendo su ministerio en Israel y estaba en Jerusalén, esa es la ciudad, ¿sí?, pero estaba representada la humanidad allí. Estaban los judíos, que era el mismo pueblo de Dios, a los suyos vino y los suyos no lo rechazaron a Jesús, no lo recibieron. Estaban los romanos, estaban las autoridades, en su nombre a Herodes, a Pilatos, y los gentiles. Y todos ahí también formaron un coro, ¿sí? Y ese no fue obra del Espíritu Santo en el sentido de que no lo inspiró como estos hermanos a decir a una voz, sino que se juntaron con una voz que es diabólica, pero que al fin cumplió los propósitos de Dios, de decir crucifícalo, crucifícalo. Eso eran lo que gritaban tanto gentiles como judíos, y el mismo pueblo de Dios diciendo crucifícalo. Entonces acá se nos da la interpretación de ese versículo 2 y 3 del Salmo 2, ¿sí? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. Recuerdan que cuando Jesús fue entregado esa noche, ¿sí?, ¿no es cierto?, por Judas y una comitiva que vino a buscarlo al huerto de Getsemaní, él fue interrogado por autoridades. Herodes no quería saber nada, digamos, lo interrogó, se burló y lo mandó de nuevo a Pilato, ¿sí? Entonces, en ese caso también fue juzgado de nuevo, pero y después de ser azotado, fue obligado a cargar la cruz, caminar por las calles de Jerusalén e ir al monte del Calvario. O sea que esos príncipes son los que conspiraron junto con los pueblos representados en Israel y los gentiles, a todos nosotros, ¿sí?, a toda la humanidad, conspiraron contra Dios, principalmente el Señor, Jehová, y contra su ungido. Ahí la iglesia en el Nuevo Testamento
da claramente que no es David, sino que se trata del Señor Jesucristo. Pero quisiera que podamos ver el versículo 3, porque eso expresa lo que la humanidad en su pecado quiere. Y eso también expresa, hermano, lo que a veces tu pecado quiere, lo que mi pecado quiere. Porque esa es la naturaleza del pecado. Vamos a ver cómo habla el pecado. ¿Cómo habla el pecado contra Dios? ¿Qué dice acerca de Dios ese pecado que está en el mundo, que está en los pecadores, pero que también internamente luchamos contra ese pecado? Y a veces se puede manifestar en algún pensamiento que dice el versículo 3. Rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta vocecita, ¿no?, que dice, seamos libres, viene del jardín del Edén. Esa voz maligna de Satanás que le susurra a Eva, y Eva actúa lamentablemente haciéndole caso, y después Adán también actúa de la misma manera, le susurra, sean como dioses. O sea, dicho de otra forma, no sé si interpretamos lo que Satanás, como iniciador del pecado universal, hace, es decir, Dios te tiene atado. Él también, como ser, se rebeló contra Dios y rompió, o intentó romper, ¿no es cierto?, sus ataduras en el sentido de romper la sujeción a Dios. Ahora, Dios lo encadenó al diablo y a los demonios en prisiones de oscuridad. Ahora, el hombre es inoculado con ese veneno satánico que le dice en el Edén, Dios es injusto con ustedes, pero podemos comer de todos los árboles. No, pero hay uno que no pueden comer y están atados con eso. Cuando ustedes coman van a ser como Dios, van a romper sus ataduras, sus cuerdas. Claro, el hombre comió, el hombre pecó y el hombre se desligó de Dios. Se desunió de Dios. Es que fuimos creados nosotros para estar en unión con Dios. Y eso no es una desventaja. Eso es, al contrario, una ventaja creacional. De estar unidos a Dios. Pero Satanás inoculó esto en los hombres. Y los hombres ahora todos tienen ese mismo pensamiento, Satanás. Desliguémonos de Dios. Ustedes sabrán que en esta semana, ministro de Educación nuevo para nuestro país, ¿sí?, podemos quizás decir su nombre, ¿no? Jaime Persix, no sé, mañana vendrá otro, me da lo mismo, ¿sí? Pero hizo algo que después, entre comillas, ¿vieron cómo son los políticos? Se arrepintió. Estaba, podemos decir, la Constitución, más o menos en un lugar, estaba la Biblia, y yo realmente quise ver el video, no sé si ustedes lo vieron, y no dejarse llevar a ver, para que nosotros tengamos una interpretación correcta. Cada vez que alguien jura para ocupar un cargo, están los evangelios, que obviamente la mayoría no conocen nada de los evangelios, está la Biblia y está la Constitución. Entonces la persona más o menos pone su mano promedio en las dos cosas y jura. Ahora, yo vi el video porque la persona hizo esto. Estaba la Biblia allá y la llevó casi a 1 metro de distancia en la mesa y quedó la Constitución. Y cuando juró su cargo, puso la mano sobre la Constitución y no sobre la Biblia. Este es el ministro de Educación. ¿Qué les va a decir que va a hacer con los niños? Ahora, uno dice, ¿pero por qué hizo esta persona? Miren, yo quiero que esta persona fue sincera. No lo estoy alabando, ¿no? Pero está demostrando el promedio de Argentina y está mostrando el promedio del mundo. O sea, esto no es una cuestión local, hermano. Esto no es una cuestión política. No nos interesa realmente el partido. Lo que nos muestra la Biblia es que el mundo, de esta forma, dice, no quiero saber nada con Dios. Así como este ministro inicia su cargo tirando la Biblia a un costado y dice, jurando sobre la Constitución, todavía la Constitución si lo lee, todavía se invoca a Dios hasta que alguno diga, no quiero tener nada de Dios, como hay otras constituciones que fueron modificadas. Después de todo, es un libro más, la Constitución, hecho por hombres. Pero es el promedio de lo que el corazón humano hace.
Como dice el versículo 3, rompamos sus ataduras, echemos sobre nosotros sus cuerdas. La Biblia, por medio de su ley, es para el hombre esas cuerdas, esas ataduras que refrenan la maldad, que refrenan el pecado. Es que eso también, el pecado funciona así en nosotros. Hay en algunos momentos de la vida del creyente que los creyentes malamente, perversamente, hacen caso al pecado y suspiran. ¿Por qué tengo que estar atado a esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Esto para mí es una atadura. Esto es para mí. Y cuando viene un hermano, o el pastor, o un hermano, también hay que colaborar en las exhortaciones, y te dicen, hermano, hermana, la Biblia dice esto. Vos estás haciendo lo contrario. ¿Cómo reaccionamos? Nos sentimos como en una camisa de fuerza, ¿verdad? Y queremos zafar. Y decimos, no quiero esta atadura, no quiero esta exhortación. Pero viene de la palabra de Dios. Dios es autoridad. Él lo dice. Ahora, diferente si yo voy a otra persona y le digo mi parecer. Pero si yo voy y te digo, mira, esto es pecado. Pero vos decís, no quiero esta atadura. Yo quiero estar libre de esto y quiero ser cristiano, ser cristiana. Quiero mantener el estatus, pero no quiero que me aten con esto. Siempre la ley funciona para la maldad como una atadura que refrena la maldad. Dios está todavía, a pesar de que está cada vez liberando un poco más, dejando que el ser humano se libre de sus ataduras, porque dice que la maldad se va a multiplicar. Y que Satanás está atado, es una teología que tenemos escatológica, pero yo la creo, la predico así, va a ir dándole un poco más de cadena. Más de cadena. Va a tener más radio de acción, va a tener más libertad de acción. Esta parte del Salmo 3 donde dice, rompamos sus ataduras, nunca la va a romper, porque nunca el ser humano se va a desligar del gobierno de Dios. Pero Dios va a permitir en este último tiempo, hermano, que el mundo pueda ser como hizo esta persona, o mucho más. Aún hoy apartan la Biblia, mañana la pueden quemar. No la van a quemar ellos por no tener problemas, pero se van a quedar de brazos cruzados, como atacan, vandalizan iglesias evangélicas. Eso ya lo estamos viendo en otros países de América Latina, aquí nomás en Chile. Vandalizaron, ¿y qué hacen las personas que tienen que defender? Si fuera una mezquita o si fuera un templo judío, estarían ahí tomando acciones. Pero son los evangélicos. Son los que tienen la palabra de Dios, son los que nos señalan el pecado, son los que quieren poner coyundas o cuerdas sobre nosotros. Vamos a dejar que quemen sus iglesias. Vamos a dejar que quemen sus Biblias. No vamos a levantar cargos, no vamos a hacerle caso a alguien que venga al juzgado a decir quiero igualdad ante la ley como cualquier otra religión en el Estado. Y eso va a pasar cada vez más. Y eso Dios lo va a permitir porque se acerca un juicio a este mundo. El hombre cree que puede apartar con su mano la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres dijeron, esto va a pasar? El cristianismo es una locura temporal que de aquí a unas décadas o a un siglo nadie sabrá de él. La Biblia, cuando llegó el Renacimiento, dijeron, ahora que viene la ilustración del pensamiento, ahora que viene que el hombre es dueño de su vida, que toma el timón de su vida porque es un hombre racional, es un hombre inteligente, esto de la Biblia va a pasar. La cuestión es que cada hombre que dijo eso pasó, fue enterrado y ya se acuerdan de algunos por unos libros de historia, pero la Biblia siempre permaneció. Y lo más importante también, no solamente la Biblia, la iglesia de Dios permaneció. Vamos a perseguir a esta secta de loco que quiere poner ataduras morales, que nos dice que fornicar está mal, que nos dice que emborracharse está mal, que nos dice que mentir está mal, que nos dice que ofendemos a un Dios y que nuestra traición es cósmica, ofendemos a un Dios eterno. Vamos a deshacernos de estos locos, vamos a perseguirlos, vamos a exterminarlos y se acabó el cuento. ¿Cuántos quisieron hacer eso? ¿Y cuántos fracasaron una y otra vez sistemáticamente? Nos alegramos y nos reímos con Dios en el versículo 4, que dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Bueno, el Señor puede hacerse, nosotros lo miramos y decimos, nosotros sabemos quién es Dios. Para nosotros, y esta comparación ni siquiera acierta,
en la grandeza, pero permítame comparar que un montón de hormiguitas, un montón de hormigas digan al monte Everest, que es el monte más alto de la Tierra, vamos a tirarlo abajo, vamos a correrlo del lugar. Si ustedes ven a un montón, obviamente estoy hablando en fábula, ¿no? Las hormigas no hablan. Si ustedes verían a las hormigas planear una cosa así, nos causaría gracia. Si nosotros le contamos eso a los niños, unas hormiguitas están, y le mostramos un video del monte Everest, ¿sí? Y le mostramos para poner un hombre en tamaño real, para poner una casa en tamaño real o un helicóptero, y decir, estas hormiguitas quieren derribar ese monte. Es imposible. Pero aún así, esa comparación se queda corta con quién es Dios y con quién es el hombre. El hombre no tiene otra cosa, Dios, que realmente mirar a los hombres, planear eso en contra de su palabra, en contra de su iglesia, en contra de Él y de su ungido. Nosotros tenemos el nombre de su ungido, somos cristianos, tenemos el nombre del ungido, Jesús, ¿sí? Y por ser portadores del hombre, la gente conspira contra nosotros. Y dice, vamos a derribar al cristianismo. Dios mira desde los cielos y dice, estas hormigas quieren derribar un monte. Imposible. Es imposible. Él se reirá. Es un sentido irónico, ¿no?, de esto. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero en el versículo 5 nos dice qué va a pasar con ellos. O sea, no es solamente hoy el hombre puede, pequeño hombrecito que puedes apartar la palabra de Dios con tu mano. ¿Qué será de cada hombre que ha hecho así, ¿no? De apartar la palabra de Dios con su mano cuando esté delante del juicio de Dios, que es lo que nos dice el versículo 5. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. O sea, el día del juicio de Dios, el día de la ira de Dios, se acerca. Hoy Dios y Cristo, que está a la derecha de Dios, ve este mundo, Él conoce ya su fin, Él conoce el día del juicio, Él conoce todas las cosas porque es omnisciente. Él se puede reír de ellos hoy, pero el mundo, como todavía no ha pagado una consecuencia, hoy hemos visto en la confesión de fe, ¿no es cierto?, en el catecismo, que repasamos de nuestra confesión de fe, que hay dos castigos de Dios, uno en esta tierra y otro en el día del juicio. Ahora, el de esta tierra es un poco variable, porque a veces Dios castiga en esta tierra. Dios a veces ha castigado reyes en esta tierra, pero a otros los deja obrar, a otros los deja hacer a su gusto. Y los malos prosperan y cometen toda clase de pecados y Dios no los fulmina con un rayo, sino que los deja obrar. Pero en el día del juicio, ese castigo sí es seguro. Ahí ya es el fin, allí no hay más miramientos. Entonces, hoy los hombres pueden hacer a su antojo y pueden desafiar a Dios, pueden levantar su puño contra Dios, decir que no hay Dios. El ateísmo es una forma, ¿sí?, de hacer esto que estamos leyendo en el Salmo 2. Déjenme decir una cosa entre paréntesis del ateísmo. El ateísmo, ¿ustedes piensan que es algo que sea intelectual? ¿O no es, como nos dice la Biblia, algo más bien espiritual y moral? Yo les digo esto porque a veces pensamos, y muchos creyentes piensan, si bien tenemos que tener cierta medida de lógica al expresar contra los ateos, ¿no es cierto?, nuestros argumentos. Ahora, si fuera una cuestión intelectual, ¿será entonces que yo voy con una medida intelectual mucho más grande que ellos y les presento evidencialismo y les digo, mira, el mundo no puede hacerse de la nada, contradice ciertas leyes de la física, etcétera, etcétera, y ellos me refutan con otro y yo con otro y al final se van haciendo dos torres, pareces interminables, para que al fin la Biblia nos dice, no, no es una cuestión intelectual, es una cuestión moral. La cuestión moral está expresada en el Salmo 2. El ateo dice, no quiero que haya Dios, no quiero que haya Dios, porque si hay Dios, tengo que estar atado y no puedo hacer lo que yo quiera. Básicamente el ateo piensa, yo quiero fornicar, yo quiero cometer robo, yo quiero matar y que no ser perseguido por ello, yo quiero eliminar de mi camino a quien me... y no quiero tener consecuencias.
Si no hay Dios, no tengo consecuencias. Mientras nadie me vea, mientras saltee la ley, mientras evada la ley, puedo escapar de la ley de este mundo. Y si no hay Dios, no hay otra ley. Pero ellos saben en el fondo, porque Dios puso conocimiento de Él, puso la ley en los corazones, ellos se excusan o se acusan unos a otros con esa ley que está en el corazón, aunque está el hombre caído, aunque está el hombre apartado de Dios, está la conciencia que puso Dios de Él en el hombre. Y el hombre, el ateo, dice, en realidad no hay Dios, no quiero que haya Dios. Entonces piensa que el mundo, que el ateísmo es una forma de romper estas cuerdas, estas coyundas que nos dice el Salmo 2. Pero no lo es. No lo es. El Señor se burlará de ellos y el Señor los juzgará y los turbará en el día de su ira. Versículo 6. Mas yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo ha sido designado por el Padre para venir a este mundo. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Lo envió como Salvador del mundo, pero también lo envió como Señor, como Rey. Ayer hablándole a los jóvenes decíamos, para que ellos defiendan su fe, si algunos se preguntarán, ¿qué se estuvo hablando acerca de la Biblia? Bueno, ellos tenían que decir que yo les decía a ellos una falacia, o sea, una frase que es mentira. Y ellos tenían que refutarla y lo han hecho muy bien. Dios, o sea, Cristo puede ser mi Salvador, pero no mi Señor. ¿Han escuchado esa frase? Cristo puede ser mi Salvador, pero no mi Señor. Lo más triste es que iglesias evangélicas tienen esta teología, falsa teología, donde dicen, existe dos clases de cristianos. Existe el cristiano que es verdadero, donde Cristo es su centro, y existe el cristiano carnal, donde Cristo es su Salvador, pero todavía no es su Señor en el tiempo, será su Señor. Y esta es la gran mentira de Satanás, para decir, puede haber cristianos que sigan pecando y mantengan el estatus de cristianos. No, nunca lo fueron. Nunca dieron fruto de arrepentimiento. Simplemente están metidos en la religión cristiana por una simpatía religiosa como el hombre tiene, pero no busca a Dios de corazón. Cristo es nuestro Salvador y cuando es Salvador, indiscutiblemente y inseparablemente es nuestro Señor. Dios ha puesto a su Hijo no solamente como Salvador del mundo, sino como vemos en el Salmo, lo ha puesto como ¿qué? Como Señor. Yo he puesto a mi Rey. O sea, un Rey siempre, Señor. Cristo es mi Salvador, no, pero no es mi Rey. Entonces, si Cristo es tu Salvador y tu Rey es Satanás, ¿realmente sos salvo de esa forma? No, no sos salvo de esa forma. Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestra máxima autoridad. Es más, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, sabemos que lo hicimos contra Él y también le rendimos nuestra vida. Decimos, Señor, aquí está mi vida. Ya no vivo yo, sino que quiero que tú vivas en mí. Que esa ley de la que yo intento zafarme, esa ley que quiero romper las cuerdas, ya no lo hago más. Ahora soy libre por tu gracia y me sujeto a cuerdas de amor, Señor, que tú tienes para mí. Él nos trae con cuerdas de amor. La ley ya no es esa camisa de fuerza para nosotros, sino que podemos decir, remontándonos al domingo pasado, que en su ley meditamos de día y de noche y que es nuestra delicia. Por eso para el mundo es una camisa de fuerza la ley. Son cuerdas que tienen que cortar para nosotros. Al salvarnos Cristo, Dios escribió por medio de su Santo Espíritu su ley en nuestros corazones. Entonces respondemos en nuestra vida no hacia el pecado, sino hacia la ley de Dios. Luchamos contra el pecado, pero tenemos una nueva escritura dentro nuestro, que es la ley de Dios que nos llama a la santificación y Dios va a perseverar en nosotros para hacer que el creyente persevere y no se vaya con el mundo. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, nos iríamos con el mundo y volveríamos a decir, Dios, no quiero saber nada contigo, pero sabemos que la nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento que Dios provoca en la conversión en los creyentes, los lleva a decir, rompo con el pecado
y ahora estoy ligado a ti, Señor, y no quiero desligarme. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, eres mi Rey. Entonces, en este salmo tenemos que Dios puso ese reinado de Cristo. Siempre habla de ese monte santo sobre Sión. Yo el decreto, versículo 7, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Uno se encuentra con este versículo también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los quiero llevar a que veamos el eco de este versículo en Hebreos 1:5, que dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado? Y otra vez dice, yo le seré padre y él me será hijo. Pero es una cita otra vez del Salmo. Ahora, este sí es muy complicado, este versículo. Porque, sobre todo, en los primeros siglos de la Iglesia, ¿sí?, han querido tomar esta parte del Salmo para negar la divinidad de Cristo, diciendo, fíjate, ¿considerás el Salmo 2 mesiánico? Y decían los creyentes, sí, claro. La Iglesia dijo, este es un Salmo de David, y etcétera, etcétera. Ahora, fíjate que dice que fue engendrado, o sea, que tuvo un comienzo. Entonces, nosotros tenemos que ver que la palabra engendrado en términos teológicos, en términos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento referido al Señor, no es un nacimiento, no es una engendración, podemos decir, como nosotros entendemos que es engendrado un bebé en el útero materno. Otros cristianos con buenas intenciones, y una vez creo que John MacArthur dijo esto, que creía de una forma y después, estudiando mejor la Biblia, volvió a la forma correcta del concilio de Nicea, que era quizás, digamos, una partecita, donde eso tampoco se refiere al nacimiento humano de Cristo. Si alguno de ustedes leía esta parte del Salmo 2, dice, bueno, entonces, si no se refiere a la parte espiritual o eterna de Cristo, que fue engendrado, porque si no sería un ángel, pero sin embargo Hebreos nos dice, ¿acaso es un ángel? ¿Sí? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Etcétera, etcétera. Uno podría decir, bueno, para salvar el versículo, diría, bueno, entonces está hablando de la parte humana de Cristo. No. Él no fue engendrado por un hombre. Dios no muestra esa revelación en el Nuevo Testamento con ese término, ¿sí? Dios hizo sombra, Dios puso a Jesús en el vientre de María, hecho de mujer, técnicamente hecho del óvulo de la mujer, pero de una manera santificada, una manera sobrenatural, y nadie lo engendró, en el sentido que se entiende la palabra, ¿sí? Tampoco se puede referir a su parte humana. Entonces, como hubo un ataque a este versículo, específicamente lo hicieron como una bandera, los que atacaban la divinidad de Cristo y lo llevaron así, como una bandera, a este versículo del Salmo 2, la Iglesia tuvo que hacer un concilio. Los estudiantes del Instituto Spurgeon recordarán el concilio de Nicea, donde tuvieron que por mucho tiempo ir juntando evidencia, ponerse de acuerdo y emitir un juicio contra estos que estaban perturbando la paz de la Iglesia de Cristo. Este versículo no debe ser usado, ¿sí?, para ni demostrar ni la encarnación de Cristo, ni que Cristo tuvo un comienzo. Entonces, ese concilio, yo simplemente les leo una partecita, esto tiene ya 1600 años, de antigüedad, un poco más, que dice, Dios de Dios, luz de luz, no vamos a entrar en detalle de eso, Dios verdadero de Dios verdadero, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, eso lo entendemos, ¿sí? Engendrado, no creado. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Yo a veces realmente me da gracia, ¿no? Pero antes no lo entendía así, pero cuando hoy las iglesias dicen, bueno, vamos a hacer una declaración de fe para nuestra iglesia. Una declaración de fe para nuestra iglesia, ignorando la historia de la iglesia, ignorando los concilios de la iglesia, ignorando las confesiones de fe que hizo la iglesia. Sería una locura, ¿no? Pero bueno, dejemos que algunos lo hagan. Estas palabras precisas están también en la Confesión Bautista de Fe de 1689, como en la Confesión de Westminster, que se entiende que Jesús fue engendrado, no creado,
y que es de la misma sustancia del Padre. Entonces, lo que quiere decir es esto, que el Hijo es eterno y tiene una relación eterna con su Padre. A eso se le llama en doctrina la eterna filiación. Ese hoy que nos habla el Salmo es un presente continuo que viene desde la eternidad. El Padre ama al Hijo. El Espíritu Santo es parte de esa Trinidad y los tres actúan en conjunto para la salvación. A eso se lo llama economía de la salvación. El Padre es el que envía al Hijo. El Hijo es el que desciende y toma naturaleza humana. El Hijo es el que muere en la cruz. El Hijo es el que resucita. El Hijo es el que promete el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y por medio de la palabra de Dios engendra hijos, transforma el corazón para tener a la iglesia y así la Trinidad actúa de manera armoniosa y conjunta en sus tres personas para actuar de la salvación. Y cuando nosotros pensamos acerca del Hijo, no pensamos como los testigos de Jehová que fue un ángel especial creado. ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo esto? Entonces ahí también entendemos que no es la encarnación aquí en la tierra, ¿sí? Cristo, ¿no es cierto? Como vamos a llamarlo técnicamente, como nos dice la Biblia, el Verbo, el Hijo, ¿sí? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Sabemos que no tuvo origen porque es eterno juntamente con el Padre, al igual que el Espíritu Santo. Y que no fue creado en un momento, sino que la palabra engendración supera a lo que nosotros conocemos terrestremente de engendración, y el Hijo tiene una unión con el Padre, y el Espíritu Santo tiene una unión con el Hijo y con el Padre de forma eterna. Hay un Padre eterno, hay un Hijo eterno. Solamente para entenderlo, y paso al siguiente punto, cuando Jesucristo toma forma de siervo, o sea, toma humanidad, estando hecho menor a los ángeles, puede decir en un momento de su vida, el Padre es mayor que yo. ¿Lo recuerdan? Pero por su condición humana. Por su condición divina son iguales, son coiguales. Son de la misma esencia, son iguales en poder y gloria y en todos los atributos. Esto es importante porque este salmo está ahí con ese versículo que se nos da, que es un gran argumento teológico para nuestra fe y para nuestra cristología, que es la manera correcta de creer en el Hijo Jesucristo. En el versículo 8 dice, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuyas los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Cristo reinará. Cristo desmenuzará a todos sus enemigos como ese vaso de alfarero. Pídeme por heredad las naciones. Me extiendo un poquito, ¿sí? Satanás, cuando lo tienta al Señor Jesús, Satanás sería alguien que realmente parece inteligente, pero ¿cómo puede proponerle que sabe que es una respuesta que va a decir que no? Pero su naturaleza pecaminosa le lleva a presentar al Señor, aquí tenés todos los reinos de la tierra, son míos, dice Satanás. Te das cuenta que su orgullo, y que el hombre también tiene orgullo a raíz de él, es más grande que cualquier otra cosa. El Padre ya le había prometido al Hijo todos los reinos del mundo. Y Satanás viene y dice, no tenés que ir a la cruz, son míos, yo te los doy, pero ¿cuál es la condición? La descarada condición, adorame postrándote delante de mí. Jesús le dijo al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Pero este versículo nos habla de que la promesa ya está hecha al Hijo y que Satanás no tiene por qué venir y ofrecerle descaradamente los reinos que ya son del Señor. Él tiene como herencia las naciones. Es decir, el Señor reina sobre todas las naciones, impíos y salvados. Pero los salvados son su pueblo escogido, que son millones de millones a través de todo el tiempo y que son una gran nación. Y el mundo impío será condenado por él. Entonces tenemos estas dos facetas también. El Padre le entrega a su Hijo Jesucristo el reino. Él lo ganó al precio de su victoria en la cruz. El Padre se lo prometió, el Padre se lo dio. Eso ya está consumado en la mente de Dios. Falta que ponga
por estrado de los pies de Cristo a todos sus enemigos, que pronto llegará, muy pronto llegará. En versículos 10 y 11, ahora reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Sí, hermanos, hubo en algunos momentos de la historia, en muy breves momentos de la historia, donde ciertos presidentes, donde ciertos reyes acataron la voluntad de Dios. Hubo, o sea, no fue siempre, pero hubo momentos. Yo quería decir, a ver, bueno, ¿qué presidente importante en la historia, no actual, historia moderna, sino un poco antigua, habrá dicho algo coherente en cuanto a Dios? Y encontré, quizás debe haber más ejemplos, pero yo encontré que George Washington dijo esto: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. No voy a ponerme a analizar si él fue o no creyente, no sé, no conozco específicamente mucho la historia de Estados Unidos en cuanto a cómo fueron sus presidentes, tampoco viene al caso, pero a pesar de eso, esta persona dijo eso y ninguno se escandalizó en su tiempo, ninguno le dijo en su tiempo, no, si vamos a estar con estas ideas, más vale disolvamos esto que va a ser los Estados, ¿sí? Unidos. Pero él dijo, no se puede gobernar sin Dios y sin la Biblia. Y esto hará unos 200 años, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa hoy? Queremos gobernar sin Dios y sin la Biblia. Y más que un periodista que diga algo y los creyentes que queden asombrados, nosotros sabemos que esto va a pasar, ¿sí? Pero hubo algunos momentos de la historia donde también tuvo cumplimiento parte del Salmo, donde dice que reyes, entended, admitid corrección. Y algunos, a través de la historia, admitieron, sobre todo en la época de la Reforma, hubo buenos presidentes reyes, que iban en un sistema no tan, en una monarquía, pero no como un presidente hoy, pero hubo algunos que uno puede ver que los cristianos tuvieron paz por un tiempo, que los cristianos pudieron hacer toda su actividad sin problemas, pero siempre dura poco eso, porque la constante del mundo es amotinarse contra Dios y estos reyes que conspiraron contra el ungido Cristo también se manifiestan a través de todo el tiempo. Fíjense en el versículo 12, que es el final. Es un versículo un tanto extraño. Uno dice, ¿cómo es esto? Tenemos que entenderlo en un contexto de gobierno, en un contexto de rey, ¿sí? Dice, besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encienda de pronto su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Terminamos con este versículo entendiendo esto. Ustedes habrán visto que obviamente no, esto con los hombres no se debería hacer, no sé, que besan en el anillo de alguien, especialmente del Papa, ¿sí? Ok. En la antigüedad también besabas la mano del rey. Y si el rey tenía un hijo, imaginemos algo terreno para entender esto que es celestial, ¿no? Había un rey muy importante en su reino y tenía su hijo, su heredero, en el trono. Y ninguna persona podía pasar por la autoridad de ese hijo. O sea, no podía decir, yo quiero ir al rey, pero no quiero saber nada con su hijo, sino que ese rey decía, besad el anillo o la mano del hijo, ¿sí? Porque si se enoja, vas a sufrir mi castigo. Si se enoja, vas a sufrir todo el peso de la ley de mi reino. Eso pensando en un reino terrenal. Ahora, llevado al plano celestial, yo creo que el ejemplo trae el plano terrenal para que pensemos, Dios reina, Dios es el Dios del universo y tiene su Hijo, el cual venció en la cruz, el cual está sentado a su derecha. Todos aquellos que desprecien a Cristo en este tiempo es lo que el versículo dice. Si no se aproximan a Jesucristo, reconociéndole como su Señor, como su Salvador, que eso significaría besar al Hijo, reconocer quién es Él, se la tendrán que ver con Él y con Dios. Se la van a tener que ver en el día de juicio. Ahora, hermanos, nosotros hemos creído en su Hijo Jesucristo.
Y es como que en el momento en que vino a nuestra vida y se presentó como el Salvador, como el Señor, ¿qué hicimos nosotros? Caímos a sus pies. Caímos y hemos como besado su mano, ¿sí? El mundo podría ser hipócrita y besarlo como Judas, pero nosotros dijimos, no, Él es mi Dios, mi Señor, y le pertenezco a Él, y todo el honor sea para Él, toda la gloria sea para Él, todo lo que soy se rinde, y es como que besa al Hijo. Hemos besado al Hijo. Y tenemos una bienaventuranza. Algunos han dicho que el Salmo 1 y 2 son continuación. No sabemos, pero puede ser. En tal caso del Salmo 1 sería de David entonces. Pero termina, como habíamos visto el domingo pasado, empieza con una bienaventuranza y acá termina con una bienaventuranza. ¿Cuál es esa bienaventuranza? Bienaventurados todos los que en Él confían. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Puedes sacrificarte mucho, puedes hacer muchas cosas para Dios, pero si no tenés fe en Él, si no le confías tu futuro, no le confías tu presente, querés guardar ciertas cosas, no va. Bienaventurados, felices los que en Él confían. ¿Confías en esta mañana de todo corazón en el Señor? Yo sé que confiaste para la salvación. ¿Por qué? Y yo también me predico a mí mismo, digo, ¿por qué no confiar para todas las cosas más? Para todo el resto de las cosas. Si Él es rey, Él ha puesto a su Hijo por rey. Todo lo que tiene es de Él. Todas las cosas son nuestras en Cristo. Me preocupa el futuro, me preocupa mi salud, me preocupa... Yo sé que es verdad, nos preocupan cosas que no han acontecido. Pero si decimos, pero mi Dios reina, mi Dios tiene todo en sus manos, yo estoy en sus manos. Y la Biblia me dice, bienaventurados los que en Él confían. Que también este salmo en esta mañana nos lleve primero a reconocer a veces nuestra rebeldía contra Dios y también nuestra falta de confianza con Él. Que en esta mañana podamos decirle al Señor, perdóname, porque si bien soy tu hijo, si bien he creído en tu Hijo Jesucristo, muchas veces sale de mí la canción de los impíos que dice, rompamos sus cuerdas, quiero hacer mi voluntad. Perdóname, Señor, por eso, digamos. Y segundo, que podamos pedirle hoy al Señor, ayúdame a confiar más en ti, no solamente para mi salvación eterna, que es lo más importante, sino para mi vida diaria. Él cuida de mí, Él cuida de las aves. ¿Cómo no va a cuidar de mí? 3 consejos finales. Dejemos nuestras rebeldías. No seamos como aquellos que quieren zafarse, ¿sí?, de las cuerdas de Dios. Dejemos que esas cuerdas de amor de la gracia cumplan en nosotros esas cuerdas de la ley de Dios en nuestra vida. Contemplemos a Cristo reinando sobre su trono. Pensemos, meditemos en oración. Cristo reina. Cristo está sentado en su trono. No nos hagamos un pequeño Cristo como se hace hoy en la iglesia evangélica. Por eso le puede manipularlo, puede decir qué tiene que hacer, qué tiene que darme. Cristo está en el trono, Él reina. Lo que quiere hacer con nosotros siempre va a ser justo, bueno e infinitamente santo. Y tercero, seamos bienaventurados. ¿Quiénes? Los que confiamos en Él. Que Dios nos bendiga en esta mañana.